Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de robótica. Soy el maestro Camacho y comenzamos. Para poder describir la cinemática completa de un manipulador, debo ser capaz de expresar una transformación homogénea de cada una de las tramas que asignamos como se vio en los videos anteriores. Para eso necesitamos asignar tramas o transformaciones intermedias dentro de cada par de eslabones. En la figura podemos observar tres tramas intermedias llamadas R, Q y P. Estas tramas intermedias nos van a servir para describir la trama I, que en este caso está sobre el eje Y, respecto a la trama anterior, que es la del eslabón I-1, o sea, la trama I-1. Podemos describir cada una de estas transformaciones intermedias mediante la figura. Primero tenemos la trama original que estamos llamando I-1, donde en la figura podemos ver hacia dónde apunta el vector X y hacia dónde apunta la Z. Como primer paso vamos a rotar la trama I-1 sobre su propio eje X para obtener una nueva trama llamada R, la cual sigue apuntando su X hacia la misma dirección de I-1, pero Z y Y van a cambiar de sentido y esa dirección la va a dar la línea paralela al eje Y que vemos punteada de este lado. La cantidad de grados que se está inclinando dicho eje o dicha trama respecto a la trama I-1 es igual a alfa I-1. El segundo paso será trasladar la trama R desde este origen que está marcado ahí en color rojo hasta este otro punto del otro lado de la figura. La distancia que vamos a mover dicha trama será igual a de I-1 y la estaríamos desplazando sobre el eje XR. Nótese que la dirección de XR y de XI-1 es exactamente la misma, por lo tanto, la traslación también se puede considerar desde el punto de vista de X de I-1. Una vez que ya estamos ubicados en este otro punto, nos resta hacer dos transformaciones más. La primera de ellas es una rotación respecto al eje Z de la trama Q, de tal forma que el vector XQ termine apuntando en la dirección de XP. La cantidad de grados que hay que hacer esta rotación está representada por θi. Dicha rotación es sobre el eje Z y vemos que es coincidente tanto la ZQ como la ZP. La última traslación que hay que tomar en cuenta aquí es mover el origen de la trama Q desde el punto en rojo hasta el siguiente punto, que es aquí. Dicha traslación se da desde el punto de vista del eje ZI y como podemos observar, la trama final XI, ZI, YI ya apunta en la dirección del siguiente eslabón. Por lo tanto, he terminado de realizar la descripción. Matemáticamente hablando, todas las transformaciones que hemos realizado hasta el momento se pueden englobar en la siguiente fórmula. Si yo conozco un punto o un vector P respecto a la trama I y necesito conocer dicho valor respecto a la trama anterior, que sería el punto P, pero sobre I-1, necesito premultiplicar dicho vector por todas las transformadas homogéneas de las transformaciones intermedias del eslabón. O sea, por la transformación de I respecto a P, la transformación de P respecto a Q, la transformación de Q respecto a R y por último la transformación de R respecto a I-1. Estas cuatro transformaciones homogéneas se pueden reducir a una sola, haciendo la multiplicación matricial correspondiente a una transformación desde I respecto a I-1, que sería esta segunda ecuación que vemos aquí. En esta tercera línea tenemos precisamente el valor de la transformación de I respecto a I-1, que es, como es esperable, la multiplicación de las cuatro transformaciones intermedias del eslabón. Otra manera de escribir matemáticamente esta ecuación sería utilizando la notación que vemos en esta parte de aquí abajo. La R representa rotación, la D representa una traslación y el subíndice representa el eje respecto al cual se encuentra moviéndose o rotando, dependiendo cuál de las dos acciones tenemos. Entre paréntesis se coloca el argumento de dicha rotación o de dicha traslación. Observemos que la primera transformación es una rotación sobre el eje X, I-1, alfa grados de I-1. La segunda transformación es una traslación del eje X también,
una cantidad a i menos 1 en longitud. Las últimas dos son también una rotación y una traslación, pero ya no son respecto al eje X, sino respecto al eje Z. Y sus argumentos, en el caso de la rotación, son θi, que es la cantidad de grados que está girando sobre el eje Z, y di, que es la longitud que se está desplazando respecto al eje Z. Podemos reducir estos cuatro términos a solamente dos, considerando que la rotación y la traslación iniciales se dan respecto al mismo eje y las últimas dos también se dan respecto al mismo eje, de la manera que vemos en esta línea. El helicoidal representa una combinación de la rotación y de la traslación respecto al eje X, en el primero de los dos casos, y en el segundo es también la combinación entre la rotación y la traslación respecto al eje Z. Y esto es lo que vemos en esta notación. X representa el eje de rotación y traslación, y los dos argumentos, alfa de i-1 y a de i-1, representan la rotación o la cantidad de grados que ha rotado y la longitud que se ha desplazado sobre dicho eje. Y en el caso del helicoidal Z, representa el ángulo que está girando sobre Z y la distancia que se está trasladando sobre Z. Una vez realizada cada una de las operaciones matriciales que están representadas en esta ecuación, obtenemos una matriz de 4×4 con los siguientes elementos. Aquí estamos haciendo una reducción de tal manera que C θi significa el coseno de θi, S de θi negativo significaría el seno negativo de θi, y así sucesivamente para todos los demás valores. Por ejemplo, en este elemento tenemos el coseno de alfa de i-1 multiplicado por la distancia i. Como podemos observar, los primeros 9 elementos de la matriz de 4×4, estos que estamos señalando en pantalla, equivalen a la rotación del eslabón i respecto al i-1, los cuales son representados por las dos rotaciones, la rotación en z, que fue la de θi, y la rotación en x, que fue la de alfa i-1. Noten que en esta parte no se presenta en ningún lado las dos traslaciones, la de a y la de d. La letra A y D solo se presentan en estos tres elementos que, como sabemos de videos anteriores, equivalen a la posición del punto respecto al punto anterior. Aquí se presenta AI-1, DI y otra vez DI, ambos multiplicadas por un seno y por un coseno de alfa. Eso quiere decir que la inclinación o el ángulo de torsión del eslabón va a afectar la posición final del punto. Para ejemplificar esto de una mejor manera, vamos a resolver un ejercicio o vamos a mostrar un ejemplo. Ya habíamos visto en videos anteriores esta figura de un brazo RPR que representa una rotación, una traslación y una última rotación, de la cual ya se había calculado los parámetros de Denavid-Hartenberg, que son los que vemos en esta tabla. De esta figura hay que calcular las transformaciones individuales de cada uno de estos eslabones, que están aquí representados por 1, 2 y 3. Vamos a escribir en la parte superior la transformación homogénea general, aplicando el concepto de transformadas intermedias que ya estuvimos platicando al inicio del video, y vamos a sustituir los valores conocidos para cada una de las transformaciones. Voy a regresar tantito para observar que los primeros 4 datos que vemos aquí de alfa, a, d y teta equivalen a la transformación de 1 respecto a 0. Los datos de la segunda fila equivalen a la transformación de 2 respecto a 1, que sería el 90, el 0 y de 2 y 0. Y en la tercera fila equivale a la transformación de 3 respecto a 2, que son los 3 elementos que estamos observando en esta diapositiva. Para la primera transformación tenemos que el único dato diferente de 0 es el ángulo θi, que es la rotación respecto a z que hay entre la trama 1 y la trama 0. Eso va a provocar que la gran mayoría de los valores se hagan 0, exceptuando los de la diagonal principal y los primeros dos elementos cruzados de la matriz de rotación. Observen que los datos que se contienen en el primer recuadro donde se encuentra la matriz de rotación equivale de manera directa a la matriz de rotación sobre el eje Z, que es precisamente lo que está haciendo la primera transformación.
o la primer trama, que es la número 1, respecto a la trama base número 0. Como no hay traslación, es por eso que estos tres elementos van a ser 0. Se puede comprobar de manera muy sencilla el hecho de que todos los demás elementos sean igual a 0, sustituyendo sobre esta ecuación. Ejemplo, en este elemento tengo el seno de teta 1 multiplicada por el seno de alfa de i menos 1. Como alfa i menos 1 es igual a 0, el seno de 0 grados es igual a 0 y por lo tanto se cancela este término y queda solamente un 0. Y así sucesivamente los demás se van a cancelar por algún término que se hace 0. Para esta segunda transformación ocurre un fenómeno similar al del anterior. La diferencia consiste en que los ángulos de inclinación no van a ser variables en ninguno de los dos casos, sino constantes. Veamos aquí en la tabla que en la segunda fila obtenemos que alfa es igual a 90 grados y que teta 2 es igual a 0 grados. Es por eso que, por ejemplo, este segundo elemento, que es el seno de teta 2, pues el seno de 0 grados es igual a 0 y se vuelve el término 0. Por ejemplo, este término de aquí tiene el coseno de teta 2 por el seno de alfa 2 menos 1 o de alfa 1. Alfa 1 en este caso vale 90 grados, por lo tanto el seno de 90 va a ser igual a 1. El coseno de 0 también es igual a 1, entonces 1 por 1 es igual a 1 y eso es lo que escribimos en esta posición. Veamos este elemento. Aquí tenemos el coseno de alfa de i menos 1. Sabemos que alfa es igual a 90 grados, por lo tanto el coseno de 90 grados se hace 0 y la distancia ahí en este caso sí vale un d2, pero multiplicada por 0 se vuelve 0. El término superior o el término que está arriba sí tiene un menos d2 y aquí veamos que eso sucede porque en vez de multiplicar di, que en este caso es d2, por el coseno se está multiplicando por el seno de alfa. Si alfa era 90 grados, en este caso el seno de alfa sí va a ser 1 negativo por la fórmula y multiplicado por d2. Por eso nos queda menos d2. Para la última transformación, vean que se presenta casi el mismo caso que en la transformación de 1 respecto a 0. Esto sucede porque en la tercera fila todos los elementos son 0 excepto 2. El ángulo θ3, que es la variable de interés, y la longitud L2, que se presenta en la D. Aquí está, L2. El único término que va a sufrir cambios se encuentra en la última columna. Veamos de dónde aparece este L2. L2 resulta de hacer esta operación, el coseno de alfa i menos 1, que en este caso va a ser el coseno de 0 grados, que sería 1, multiplicada por di. En este caso nos va a dar L2 porque la di tiene ese valor. En el caso anterior, por ejemplo, en esta transformación, la d valía 0 y es por eso que se hizo 0. 1 por 0 igual a 0 y en este caso es 1 por L2, perdón, sería L2. Una vez explicada cada una de estas matrices de transformación homogéneas que representan a una trama respecto a la anterior dentro de un brazo robótico, lo único que nos haría falta para calcular la cinemática completa de un manipulador sería multiplicar cada una de estas transformaciones una tras de la otra hasta llegar desde la trama final hasta la trama base. Esa expresión matemática está dada de esta manera. La transformación de n respecto al sistema base, donde n es la última de las tramas del manipulador, es igual a la transformación de 1 respecto a 0 multiplicada por la transformación de 2 respecto a 1 multiplicada por la transformación de 3 respecto a 2 y así sucesivamente hasta la trama enésima, que sería la transformación desde la trama n, que es la última, respecto a la trama n-1, que es la penúltima. Entonces, si hacemos este procedimiento para todas las tramas que tengamos en nuestro manipulador, vamos a poder calcular la cinemática completa de nuestro brazo robótico. En el ejemplo que vimos anteriormente, lo que habría que hacer sería multiplicar la transformación de 1 respecto a 0 por la transformación de 2 respecto a 1 por la transformación de 3 respecto a 2, respetando este orden, por supuesto, y eso nos dará en total la transformación de 3 respecto a 0. Recordemos que cada una de estas matrices de transformación son de 4 por 4. Vamos a multiplicar
las tres matrices que ya obtuvimos en el ejemplo 1 para calcular la transformación completa, o dicho de otra manera, las ecuaciones cinemáticas de este brazo RPR. Aquí vemos precisamente el desarrollo de cada una de estas operaciones. Yo decidí primero hacer la transformación de 3 respecto a 1, lo cual significa que debo multiplicar la matriz de transformación de 3 respecto a 2, que es la última que calculamos en el ejercicio anterior, multiplicarla por la segunda que calculamos, que es la transformación de 2 respecto a 1. Son estas dos matrices y el resultado de la multiplicación nos da otra matriz de 4 por 4 que está escrita de este lado. A esta matriz lo único que nos haría falta hacerle es premultiplicarla por la transformación de 1 respecto a 0 para obtener nuestro resultado final, que sería la transformación de 3 respecto a 0. Hacemos esta multiplicación matricial y nos queda esta matriz final, que sigue siendo de 4 por 4, pero tiene algunas cosas representativas. Por ejemplo, en los términos que representan la posición, en X y en Y tenemos la suma del L2 más D2. En esta figura se aprecia bien qué significa esa D2 minúscula. Es la distancia que hay desde el punto inicial o de origen o base de nuestro manipulador. Recordemos de videos anteriores que la trama 0 se encuentra con el mismo origen y orientación que la trama 1, exceptuando cuando la trama 1 esté rotada θ 1 grados, hasta este otro punto, que es donde está colocada el origen de la trama número 2. Esta distancia aquí va a ser variable, de tal manera que si el brazo se extiende, la distancia D2 va a crecer y si el brazo se contrae, la distancia D2 decrece. La distancia L2, que es desde esta trama número 2 a la trama número 3, es constante, o sea, si este punto de origen de la trama 2 se mueve hacia la derecha, también el origen de la trama 3 se va a mover en la misma magnitud hacia la derecha, de tal forma que esta L2 se mantenga constante. Entonces, la suma de estas dos longitudes multiplicada por el seno y el coseno del ángulo de rotación θ1 nos representa precisamente la posición de este efector final. Eso es lo que vemos representado en esta figura. Esta notación más simplificada significa seno del ángulo θ1 y en este caso sería el coseno del ángulo θ2. Antes de empezar con ejemplos más avanzados, conviene repasar un poco acerca de los espacios que vamos a utilizar. Recordemos de álgebra lineal la definición de espacio, a eso nos estamos refiriendo. El más sencillo de explicar es el que ya hemos estado utilizando, donde tenemos una cantidad n de articulaciones, en la gran mayoría de los casos vendrá a ser 5 o 6, dependiendo del brazo robótico, donde tendremos ángulos de inclinación, ya sea de manera general, ángulos de inclinación respecto a la horizontal o ángulos de inclinación respecto al eslabón anterior o distancias, si es que nuestro manipulador posee algún eje de traslación en vez de un eje de rotación. Como casi siempre vamos a tener 5 o 6 elementos de rotación y traslación combinados, la mayoría de los espacios de articulación poseen precisamente 5 datos o 5 elementos de los reales. O sea, tenemos una lista vectorial de 5 elementos. Eso lo vamos a transformar al espacio cartesiano y es lo que hemos estado haciendo cuando utilizamos las matrices de rotación y las transformadas homogéneas. El espacio cartesiano posee 6 elementos, 3 que representan la posición de un punto en el espacio y otros 3 que representan la orientación de dicho punto respecto al espacio. La transformación del espacio de articulación al espacio cartesiano es el procedimiento que hemos hecho, el procedimiento de De Navid-Hartenberg. Una cosa que nos hace falta realizar es pasar del espacio del actuador al espacio de la articulación. Resulta que no siempre vamos a tener conectados nuestros actuadores de manera directa a nuestras articulaciones. Esto quiere decir que puede haber dos actuadores que están moviendo una sola articulación o que puede haber una barra que se desliza, que mueve un mecanismo que a su vez mueve una de las articulaciones del brazo robótico, de tal forma que la cantidad de grados que se mueven estos motores no van a equivaler a la cantidad de grados que se están moviendo cada una de estas articulaciones dentro del espacio de articulación. La transformación del espacio de actuador al espacio de articulación se hace por medios geométricos
o por medios mecánicos, utilizando ecuaciones de relación de engranes, de poleas y de cadenas. Estas flechas verdes representan los pasos o el camino que hay que seguir para calcular la cinemática directa del manipulador. Comienzo en el espacio de actuadores, conozco estos ángulos y distancias de mis motores, los convierto en ángulos y distancia de mis articulaciones para a su vez convertirlos en puntos y orientaciones dentro del espacio cartesiano. Si nosotros quisiéramos hacer la operación inversa, es decir, tener las coordenadas y orientaciones del espacio cartesiano para después calcular los ángulos y distancias de mis articulaciones y por último eso transformarlo en ángulos y distancias de mis actuadores, estaríamos haciendo la cinemática inversa del manipulador. Esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.